que puede ocurrir una en 1000. O que una persona que esté en un fondo privado se vaya a Colpensiones, que ocurre en 999 en 1000. Antes había que demandar. Un sufrimiento hasta de 5 años. Había que demandar para pasarse sí, de un fondo privado, llámese como se llame ese fondo, a Colpensiones. No. ¿Ya no? Ya no. Por Durante 2 años, esta ley, el artículo 76, permite que a Pedro Pérez, que le falten menos de 10 años para pensionarse, porque tiene 52 años o más, y a María Pérez, que tiene más de 47 años, sí, pueda volver a Colpensiones y pensionarse como le correspondía. ¿Y para quién es importante eso? Acabo de responder una pregunta ahí. Que le están escribiendo. Si usted ganaba un mínimo y medio, quédese donde está. No haga eso. Si usted, oiga, pero un momento, es que usted pare, doctor, muy templadito, que el toro no le enganche la muleta. Entonces, usted dice, si hay una persona que gana el salario mínimo. O hasta 2 mínimos, quédese donde está. Sí, si gana 2,5 millones, 3 millones, quédese donde está. No, si gana hasta 2 millones de pesos, quédese donde está. Si gana 2 millones de pesos, quédese donde está. Pero si gana más y mucho más, hágalo, haga el traslado. Y no le duele, ya no hay que hacer demandas, ya no hay que buscar abogado, etcétera. Ahí se le baja una asesoría para la doble. Ahí se le baja el trabajo a usted. Ahí se le baja el trabajo a usted. Se nos bajó en un 90%, pero estoy feliz, porque el sufrimiento de una persona que toda la vida cotizó sobre 10 mínimos y al final de su vida laboral iba a reclamar a un fondo privado y le decían, usted quedó con 2 millones de pesos. Cuando en Colpensión eran 6 millones de pesos, era una tragedia humana. Es verdad. Yo vi personas con problemas psiquiátricos, vi personas llorando. No se me olvida un médico de Caquetá, yo tuve allá muchos clientes de trasladar gente de los fondos. Del bello Caquetá. Oscar, yo tengo 65 años, estoy aliviado, hasta novia tengo. Claro. Pero vivo con la enfermedad y con la muerte a diario. Y yo no voy a vivir con estos 2 millones después de trabajar 35 años cotizando sobre 10 millones. Pues esa persona después de 5 años logré el traslado a Colpensiones, un día tiene una pensión de 8 millones de pesos. Sí, pero después de 5 años de una lucha jurídica. Ya no. Un acto de avanzada social, de respeto, de consideración de esta norma. Abogado Oscar Iván Palacio, como yo me le atravieso tanto, entonces de pronto se diluye el concepto suyo, se pierde. Entonces, queridos oyentes, la ley, la reforma pensional que acaba de aprobar el Congreso y que ya se sancionó y que ya es ley de la República, entra en vigencia a partir del 1 de julio del 2025. Pero hay una excepción. Y es el artículo número 76, para trasladarse libremente entre los fondos a Colpensiones. Exacto, es el artículo número 76 que entró en vigencia ya. Y el mismo día que se promulgó la ley. Claro, y entonces ese artículo ¿en qué consiste? En que una persona que esté en Colpensiones y se quiere ir para un fondo privado, que eso es algo sui generis, algo extraño. Pues lo puede hacer. Sin embargo, si le da la gana de hacerlo, pues lo hace. Eso lo puede hacer. Pero aquí viene lo importante. Si quien está en un fondo de pensiones, llámese como se llame ese fondo, se quiere trasladar a Colpensiones, que es la caja registradora, que es la pagaduría del Estado en pensiones, si se quiere trasladar a Colpensiones, lo puede hacer. Con una doble asesoría, que es un requisito. Con una doble asesoría muy sencilla, pero sin necesidad de meter una demanda. Así de es. Interponer una demanda. Creo que se van a descansar los despachos judiciales y los tribunales que no daban abasto. No daban abasto. Creo que el 20% era entonces, demandas de la ineficacia de traslado. Eso es un avance muy grande. Si usted se quiere trasladar de un fondo de pensiones a Colpensiones, lo puede hacer con base en el artículo 76 de la nueva. Eso es otra cosa buena de esta ley, como lo es la transición, que le da garantía a las personas que tenían expectativas de una mejor pensión, conservar la transición con 900 semanas para los varones, 750 para las mujeres, aunado
Hay cálculo actuarial para que rescate las semanas y para tener a cualquier Pero edad. usted hizo una puntualización muy importante. Si usted gana el salario mínimo o un poquito más y le llega a 2 millones, Quédese donde está. quédese donde está. Llámese fondo privado o llámese Que Colpensiones. todos tienen la garantía y respeto por Perfecto. Bueno, su pensión. pero si gana más y se quiere trasladar, lo puede hacer con una pequeña asesoría sin necesidad de interponer demanda. Vamos con los oyentes. Lorenza, buenas noches. Hola Julián, qué rico oírte. El placer es mío, Lorenza. Buenas noches. ¿Usted dónde está? Mil gracias. Y aquí muy cerquita en Bogotá, vivo en Atabanza. Perfecto, en la Venga, le capital digo. colombiana. Sí, señora, diga, la escucha el doctor Oscar Iván. Señora Lorenza, Buenos buenos días. días. Si quieres, está esta noche aquí y accidentalmente pues lo escuché. Venga, yo tengo 88 primaveras. Uy, de lujo. Bonito eso. Hágame el favor, afortunadamente estoy relativamente sana. Venga, he tenido con mi trabajo, tuve mucho problema desafortunadamente porque nunca me pude pensionar. Yo soy de hospital. Trabajé en el hospital. Sigue, Yo sigue. trabajé en uno de los hospitales que no lo quiero desacreditar aquí en Bogotá como 6 años. Pasó el tiempo, me pasé a otra entidad que fue con la gobernación, trabajé otro poco de tiempo y después seguí cotizando un poquito al seguro social, de una forma pues ya más independiente, más, ¿qué le digo yo? Menos formal. Ujú. Pero cuando traté de recoger mis papelitos, llegó el hospital y habían perdido Su historia, ¿cómo se llama? su historia laboral. Sí. Mi historia laboral completamente, casi que ni aparecía. Claro que yo tenía tal cual documentico y se propuso hacer esto. ¿Qué era lo que había pasado? Que nunca habían cotizado. Aún hoy, si hay testigos y hay una documentación creíble, Se puede eso no recuperar. prescribe, se puede mandar, si existe en la entidad. Claro, Lorenza, ¿usted recuerda cuántas semanas tiene? 6 años. 6 allá. años. 6 años. ¿Cómo? En esa entidad fueron Allá, 6 años. No, y tengo los papeles, tengo el comprobante, y empezamos a mandar cartas al hospital para que trataran de arreglar eso. Un señor muy querido por allá, gente conocida, pues llegué y me contó que tenían metidos un montón de folders en un archivo y encontró el mío. ¿Y es un allá. hospital público o Yo- privado? Lorenza, ¿hospital público o privado? Era privado. Privado. Y existe. ¿Existe todavía? Claro, Se pero puede mandar. claro, Demanda. en apogeo. Y eso no me dejó pensionar, porque cuando fui ya a recoger el tiempo de pensión, pues lógicamente me faltaban... ¿Retiró la plata o no la ha retirado? No, nunca la retiré. De Lo Colpensiones que- tampoco. Con el seguro de Colpensiones allá está. Ah, Una bueno, vez intenté que le pase lo hacerlo. doña Esther. No, que pase pero lo doña Esther. no, pero usted está perdiendo el tiempo, Lorenza. Pero es que desafortunadamente a esta edad y desde muy Pero temprano, permítame, hace yo muchos conozco años, su historia laboral, me la envía, etcétera, etcétera. Pero, Yo tengo un Lore- correo que claro. voy a aprovechar para... Pero espere, Lorenza, ¿usted tiene papel y lápiz ahí? Sí, tengo papel y lápiz. El WhatsApp me envía Sí. eso. Lorenza, ve, apunte esto, pero sea juiciosa, escuche que está perdiendo una oportunidad de oro. Pues, claro, porque venga, he pasado algo que se llama casi miseria, porque vi mis queridos sobrinos que son lindos, pero cada quien pues aporta sus granitos cuando Claro, pueden. y ellos tienen su Eso es obligación. para una demanda, y no hay que votar más corriente. Sea juiciosa. 310 4 4, 96 96 96. 3 veces 96. 96, qué fácil. Por eso. 96, 96. 310 Esto es WhatsApp. 4 96 96 96. Pedro, buenas noches. Buenas noches, mire, habla Pedro Melgarejo de Girón, Santander.
Pedro desde Girón, Vea, doctor, de Bogotá. Pedro, ¿cómo está? Nos vamos para Girón, Santander. Es una torre de todo el mundo. Sí. Pedro, adelante. Inquietud para el jurista Óscar Iván Palacio. Doctor, en febrero cumplo 61 años. Tengo un promedio de 750 semanas exactamente, no sé en estos momentos cuántas tengo. Estoy cotizando con Colombia Mayor. ¿Me puedo acoger al cálculo actuarial o...? Claro que lo puede hacer. No es barato, no es tan barato. O sea, hay que comprarlo y es costosísimo. Pero vale la pena porque tiene muy poca densidad de semanas. Sí, 700 ¿Y semanas. usted en su vida ha cotizado sobre un mínimo o ha cotizado más alto? Un poquito más. Yo como independiente he cotizado sobre el mínimo. Bueno, hay que tratar de mejorarlo con un cálculo actuarial o esperar llegar a las 1000 semanas. Bueno, para que el gobierno le ayude con la pensión anticipada, pero para eso necesita los 65 años. Pero Pedro, hay solución. Pedro, ¿le puede escribir al doctor? Sí. Y que siga cotizando. Sí. Así sea con Colombia Mayor. ¿Cómo, Pedro? Yo tuve un problema de salud, no sé si eso me sirva para también tenga algún apoyo del gobierno. Claro que sí, si llegara a tener un problema de salud de tal gravedad que lo califiquen como inválido, ya tiene derecho a la pensión. Mientras uno cotiza para vejez, cotiza para la pensión de invalidez. Y si el problema de salud suyo es lo suficientemente delicado, puede ir a su EPS, al mismo Colpensiones, para que lo valore. Y de pronto tener una pensión por invalidez que necesita el 50% de su pérdida funcional y haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años. Eso. Pedro, pero hay muchas opciones, no las deje perder, que tiene posibilidades de tener su pensioncita. Ricardo, buenas noches. Muy buenas noches, Julián, felicitaciones por tan solidario y tan humano programa. Muchas gracias por tener al doctor Iván allí y una pregunta para el doctor Iván muy concreta. Adelante. Doctor Iván, yo este año cumplí 59 años. El otro año cumplo 60. Y digamos, en 2 periodos, del 2008 al 2011, tuve un salario muy importante y también del 2000, durante 4 años hasta ahora, el 31 de diciembre del 2023, también tuve un salario muy importante. Ahora, para no quedar por fuera, estoy cotizando con el mínimo. Es decir, en total tengo 12 años, que eso da aproximadamente 576 familias. Perdón, que es 576 semanas. Quisiera preguntarle en qué situación estoy yo, porque algunas personas me dicen que estoy en el limbo, pero tengo 576 semanas en protección porque yo cometí el error de... No, pues no sé, ¿y qué edad tienes? 59. En este momento 59, el otro año cumplo 60. Estás bajito de semanas. Pero podría intentar un cálculo actuarial. Pero él dice que está en el limbo, ¿no? No. Puede llegar a las 900 semanas y solicitar también el traslado a Colpensiones. Pero Ricardo, le tocaría intentar un cálculo actuarial. Sí. Don Ricardo, y usted además no tuvo algún empleador omisivo. ¿Eso qué es? Una persona con la cual usted no hubiera trabajado y no le hubiera pagado. ¿Hubo alguno que le dejó de pagar y de cotizar? Pagar? No, los 12 años que fueron con entidades públicas y fueron debidamente reportadas. Y no, le toca cálculo actuarial o esperar hasta que San Juan agache el dedo porque tiene 59 años y le faltan todavía 700 semanas. No, sí. Le faltan 600 semanas. 600 semanas, pero hay opciones, ¿no, doctor? Hay opciones en cálculo actuarial. Doctor Óscar Iván, o llegar a las 1000 semanas. Claro. Para la pensión anticipada. Abra la puerta de la esperanza. Ricardo se quiere, pero sí es que está bajito en semanas. Está bajito en semanas sí. Y hoy veo un cálculo actuarial. Claro. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Julián. Un placer saludarte, hombre. El placer es mío. Al contrario. De Padilla, Cauca. Usted está en el municipio de Padilla. Bueno, nos vamos para el Cauca. ¿Y cuál es su caso, Carlos? Un saludo muy especial a Óscar Iván Palacios. Mire, yo tengo 59 años, tengo 1129 semanas y me sacaron de la empresa. No sé, alguien me dice que estoy prepensionado, que no podían sacarme. Yo cumplí años el 1 de agosto, me pasaron la carta el 28 de julio. De julio, sí, y cumplí años el 1 de agosto. Entonces, a ver el doctor cómo me orienta ahí en ese Eso, el caso de él es interesante, doctor, porque hablan de prepensionado, prepensionado. Fueron mezquinos,
porque se pegaron de 3 días. Yo intentaría con una tutela para que te conserven la figura de prepensionado, que debo decirlo, estaba yo muy joven, Sí, el sigue, pelo sigue, mono, sigue. no canoso. Sigue siendo muy joven, Y doctor. saqué hubo una reestructuración en el departamento de Antioquia donde tuvimos que sacrificar muchos empleos, mucho que hoy me duele, pero había que hacerlo. Sí, recortar personal. Sí, y fui la persona que mencionó esa palabra mágica. Perdón la inmodestia, pero me emociona. Pero es la verdad. El es la retén verdad. social. ¿El qué? El retén social. Usted hizo un retén social. Sí, que era para los prepensionados, como en el caso de... O sea, que no los sacaran, que no los tocaran. Para las madres cabezas de familia y para las personas en discapacidad alta. Y la Corte Constitucional, hubo una ley en el gobierno para esas reformas que habían en las empresas públicas, pero hace 6 años la Corte Constitucional sacó unas directrices jurisprudenciales para todo el mundo, que le falten menos de 3 años para su pensión por semana o por edad. Al señor le faltan ambas. Entonces yo diría que por 3 días no me pelo. Péguese eso y tutela. Pero ahí habría que hacer una tutela. Sí, porque demanda no cabe. Demanda no cabe, pero tutela sí. Tutela sí. Inténtelo y afortunadamente no estás tan lejos, tenés 3 años para hacer todo. ¿Y sobre cuánto cotizaba mi señor? Carlos, ¿sobre cuánto? 4 salarios mínimos. Es algo decente. Ah, Vale la pena. Carlos, por favor, no tire por la borda. Tiene esa 6 meses posibilidad. para esa tutela. Tiene 6 Hágala rápido y 6 meses. Zapalié. Bueno, doctor, muchas gracias por su orientación. Mi Dios me lo bendiga. El retén social. Con mucha vida y mucha salud. Pero mire, Amén. pero Carlos, no sea injusto. Apunte los teléfonos del doctor. No, él los tiene. Ya los tengo, Julián, porque yo soy hincha de tu programa hace rato. Yo soy hincha suyo. Yo soy hincha suyo. Carlitos, un abrazo en el Cauca, un abrazo. Gracias. Lucero, buenas noches. Gracias, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Lucero, ¿usted dónde está? En La Calera, Cundinamarca. En el municipio de La Calera, en las goteras de Bogotá, en un bello municipio, La Calera. Lucero, ¿y su caso cuál es? Bueno, doctor, tengo 67 años. Yo cotizo aún porque estoy en un fondo privado, porque en una empresa cuando empecé a trabajar, pues yo había cotizado como madre comunitaria 4 años y cuando entré a trabajar me sacaron pues del seguro social, que en esa época se llamaba así, y me pasaron a un fondo privado a Porvenir. ¿Cuántas semanas tiene? 1080. ¿Cuántos? 1080. 1080, sí. Y ¿Tiene tengo 62 años? 7. 67 y 1080 semanas, Ya, doctor. 70 semanas, el otro año necesita 1125 semanas, Por está eso. ya a punto ¿Está a punto de qué? de pensionarse o intentar todo el esfuerzo para pagar un cálculo actuarial de llegar a la 1150. Ay, no, por favor, Lucero. Usted merece vivir mejor y que estar más tranquila allí en ese bello municipio de La Calera. Que usted salga al balcón de su casa y vea esas montañas verdes de La Calera. Aproveche, Lucero. ¿Lo va a hacer? Pero entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿me paso a Colpensión? No, para nada, quédese No, quieta ahí. no, señora, quieta. O sea, tengo que completar ¿cuántas semanas? 1150. ¿Y tiene 1080? Sí, no. Usted quédese quietecita O sea, ahí, siga cotizando, Lucero. que está ya a portas. O sea, sigo ahí en Colpensión. Sí. ¿Dónde está usted? En Porvenir. No, quédese en Porvenir. Quédese en Las personas Porvenir. que ganan menos de 2 salarios mínimos, quédese en donde están. Y más a usted que está en un fondo privado que necesita 150 semanas menos. Doctor, y yo alguna vez estuve, yo fui a Porvenir y pues estaba haciendo el trámite para que 4 años que trabajé como madre comunitaria. Para el bono pensional de bienestar, inténtelo. Sí, se puede, Claro. doctor, se puede. Sí, intentarlo, eso va a decir un engaño, han hecho política, han hecho de todo, pero realmente de acuerdo a la jurisprudencia de los decretos, Tiene derecho. a que bienestar familiar se pronuncie sobre ese bono. Yo trabajaba como madre Sí, comunitaria. eso ha sido un engaño, con millares de mujeres han ¿Verdad? hecho política, ha habido senadores, ha habido ministros. Qué Con ese fastidio, cuento, qué pero les fastidio. han robado la esperanza. Es la podrítica Les atravesada. han robado la esperanza, pero Y la plata. tiene todo el Y la derecho. plata.
se supone que yo pagaba una parte y que el gobierno me ayudaba con otra parte, pues eso es mío. Pero porque no va bienestar familiar y hace la Pero es que, reclamación. vea, Lucero, no le dé vueltas, asesórese del doctor Oscar Iván, ¿no le Bienestar parece? familiar, usted está en Bogotá, vaya a Bienestar Sí, La Familiar, a Calera. la regional de Cundinamarca o de Sí. Bogotá y allá le dirán. Claro. Sí, es con pruebas, es Claro. con pruebas. Lucero, ¿apuntó los teléfonos del doctor Oscar Iván? Claro que sí, ahí los tengo anotados. Bueno, perfecto, Lucero. Lucero, pues ahí queda entonces, por favor, hay muchas opciones, pero doctor, lo que yo estoy notando es que nos falta la asesoría de un experto como usted y que la gente que le pierda. Eso es como con el médico. No vamos sino cuando nos enfermamos. No vamos sino cuando nos enfermamos. No, hay que acudir para que estas cosas se puedan dar. Alberto, buenas noches. Sí, buenas noches, don Julián. Habla con Alberto de Neiva, Huila. Bueno, doctor, esta es una manta extendida en usted que es de poca fe, es una manta No, soy de poca fe. es una manta extendida a nivel. Mire cómo pasamos de la Calera de Tumaco, a Neiva y a Bucaramanga y a Girón y nuestra costa Caribe. Y a Londres. Y a Londres bueno, lo que pasa es que se colapsan los teléfonos. Alberto está en Neiva, en la capital bambuquera de Colombia. Alberto, adelante, lo escucha el doctor Oscar Iván Palacio. Sí, señor, es para hacer una pregunta sobre la nueva reforma pensional. Adelante. Nosotros los civiles pensionados que no tenemos la mesada 14, en el 2025 a partir de julio tenemos derecho a esa mesada. No, todavía no. Yo entiendo Lo no que hay le quiero menos de decir. 50.000 pensionados de las fuerzas militares de Colombia que fueron civiles y desafortunadamente les respetaron hasta el 2003 a los que venían después, les han dado un tratamiento discriminatorio. Hoy no la tiene. Entonces, es para pura fuerza pública. Claro, entonces Alberto, sencillamente la respuesta es no, infortunadamente no. Doctor, ¿usted quiere hacer unos comentarios? Sí, quiero retomar varios comentarios de la baranda. Sí. Que me consultan mucho las personas. Quienes no saben qué es la baranda es el ejercicio los jueces. El doctor patonea, el doctor va patonea, bueno, sí, maletea. A los juzgados, sí, a va las ya, audiencias, se a hacer unta, las demandas, sí. a reclamar los derechos. Él no está sentado en un escritorio muy lujoso. No, él va a la baranda, va allá al juzgado. ¿Y cuál es el comentario? ¿Cuál es el comentario? La pensión de alto riesgo. ¿Esa cuál es? Es el decreto 2090, tiene más de 25 años. El contexto es que hay unas personas que tienen actividades muy peligrosas, que les acorta la vida o les daña la calidad de vida. El Estado, con la ley 100, le dio la posibilidad que sus empleadores cotizaran 10 puntos más. Es decir, sí, en una pensión se cotiza el 16%. 12 lo pone el empleador, 4 el trabajador. Sobre esa pensión de alto riesgo, el empleador tiene que poner ese 22%, 10 puntos más. 10 puntos. Y eso posibilita que Pedro Pérez, que trabaja como operario en una mina o rompiendo calles con un taladro. Una mina. Los de Atención Zaragoza, o los guardas del INPE. O los bomberos. O las personas que trabajan con la basura o con ácidos. Con sustancias que den cáncer. Claro. Y muy especialmente las personas que trabajan con rayos X, ionizantes, todo esto de la medicina nuclear. Correcto. Que hay no menos de 20.000 personas. ¿Qué tal eso? Que no necesitan exponerse diariamente, sino en cualquier momento. Entonces un técnico, un ingeniero de rayos X que entra o de cáncer que entra a reparar esos equipos, inmediatamente se puede irradiar. Claro. Y a los 5 o 10 años resultar un cáncer. Pues imagínense, en Colombia no hay menos de 400.000 personas que trabajan en actividades de alto riesgo. Y un día hice un derecho de petición a Colpensiones, que es la entidad. Usted hizo ese derecho de petición. Sí, la entidad que administra lo de alto riesgo. Alto riesgo no son los fondos privados. Sí. Es Colpensiones. 55.000 afiliados a alto riesgo. Hay 55.000 personas. O sea, 350.000 personas que trabajan en alto riesgo. Se les burlan
su pensión. Yo Su sé. pensión especial, porque ellos pueden irse a los 55, a los 57, a los 53. A ellos no les pagan más. A ellos les van a dar la pensión unos pocos con menos edad. Y esto es una voz de alerta al Ministerio de Trabajo, a las autoridades, a los jueces de la República, para que los trabajadores de alto riesgo sean compensados en esta actividad. Pero un momentico, ¿tienen un sustento legal? ¿Tienen un apoyo? Total, el decreto 2090, Lo que tienen es que hacerlo valer. hacer valer. Hacer valer su derecho. Sí. Y eso no prescribe. Segundo, las reliquidaciones. Al menos el 20% de las liquidaciones de las pensiones en Colombia están incompletas, en contra del pensionado. Una persona viene con una pensión hace 10 años, o hace 6 meses, o hace un día. Puede averiguar para ver si quedó bien o mal liquidada. Y tiene derecho a solicitar la reliquidación. Que lo reliquiden. Puede que no, pero si tiene derecho lo tienen que reliquidar. Además, tienen que pagarle los intereses moratorios por esa reliquidación. O por esa mala liquidación que se consiguió a través de la reliquidación. Tercer aspecto para comentar de los juzgados. Pero un momentico, estamos en la reliquidación. La reliquidación, doctor. usted puede averiguar en cualquier momento con su resolución de pensión si quedó bien liquidado laboral, o no, si quedó bien o mal liquidado. Y si quedó mal liquidado, eso pues se cobra una suma por eso. Si quedó mal liquidado, se solicita la reliquidación y además se solicita que le paguen los intereses por el perjuicio causado. Eso está muy bueno, ¿Y cuándo puede tener uno duda de una liquidación que haya quedado mal, doctor? Si siempre cotizó menos de mínimo y medio, quédese quieto, que su pensión será mínimo. De resto hay posibilidades. Siempre habrá una posibilidad. Sí. Del salario mínimo para arriba. Para salario mínimo y medio para abajo. Quédese quieto. Pero de salario y medio para arriba. Hay posibilidades. Hay posibilidades y ¿por qué no? Cuando usted lleve 10 años de pensionado, pues diga, yo quiero preguntar a ver si, ole, ¿verdad? En 10 años sería que yo quede bien liquidado. Pues busque Oscar Iván Palacio y lo hacen el cálculo a ver si usted quedó liquidado bien. Se puede hacer la reliquidación. Y no prescribe en cualquier época. En cualquier momento. Tercero. El tope de las pensiones es hasta el 80%. Generalmente a la gente empieza 1.030 semanas, tenía 1.800 semanas y llega hasta el 75%. Pero las personas que cotizaron 2.000 semanas, que hay muchas personas, pues la honorable sala laboral de la Corte Suprema de Justicia dice, a ese señor tienen que ajustarle hasta el 80%, independiente de lo que ganaba. El 80%. Sí. Entonces esas personas se van con un 73, un 75%, y ese 5%, una persona que esté con 3, con 4 salarios mínimos de pensión, es algo significativo para su vida. Doctor, pues qué interesante. Este es un tema tan profundo quizás como el Pacífico, como el Océano Pacífico, y nos podríamos quedar todo el tiempo de nocturna y quedaríamos cortos con lo que hay que hacer. Pero hasta el 80% de poder reliquidar. Sabe que esas personas que hablé de sufrimiento de miles de personas de la clase media que lograron pasar a Colpensiones. Sí. Ellos también. Pero hubo personas que no lograron pasar a Colpensiones y en vez de tener 10 millones, hoy tienen 2 millones de pesos. No. Pues ha habido una jurisprudencia de la Corte que dice lo siguiente. Si Pedro Pérez logra demostrar que se pensionó en un fondo mucho menos que lo que se hubiera pensionado en Colpensión y no recibió una asesoría, Pedro Pérez tiene derecho a una compensación, a una indemnización para recuperar la diferencia que hay entre el fondo que pagó poquito y lo que paga Colpensiones. Hay una indemnización importante que puede hasta de 500 millones de pesos, de 20 millones, de 100 millones. Oiga, tiene un pero. ¿Qué es cuál? Se está ganando, ese no es un pero, que tiene que haber sido en los últimos 3 años porque hay prescripción. Entonces, si usted se pensionó y siente que fue engañado en un fondo privado en los últimos 3 años, podemos ayudarle. ¿Qué sentencia más bonita? Sí.
¿Qué sentencia más? De restaurar. De que, sí, de que los derechos de la gente no se vulneren. Entonces, si usted, querido oyente de Nocturna, se siente mal liquidado, mal pensionado, y no han pasado 3 años de esa liquidación. De un fondo privado. Puede demandar indemnización por los perjuicios. Y todo sustentado en una fabulosa y extraordinaria sentencia de la Sala Laboral de nuestra maravillosa Corte. La Sala viene produciendo muchas cosas. Corte Suprema de Justicia. Como el año de 365 días. Sí. Que es a la persona que le falten 2 días, 10 días, 2 semanas, 3 semanas, ya se pueden rescatar. Porque imagínate, Julián, que con la ley 100 los años eran de 360 días. Y yo me gané una sentencia que la predicó por inmodestia. Hace 10 años me llegó una señora con 1019 semanas. 1019. No tenía derecho porque necesitaba 1029 semanas. ¿Y entonces qué usted demandó? Sí. Y en ese tiempo me la negó el juez, pero el Tribunal de Bogotá me la concedió, la Sala Laboral del Tribunal de Bogotá. ¿Y qué hice yo? Me fui para el Observatorio Astronómico de Bogotá. Esta sentencia es la Corte reciente. Claro. Yo me gané una hace 10 años. Un momentico, entonces usted se fue para el Observatorio Astronómico ahí al ladito de la bella Plaza de Toros de Santa María. Y adicionalmente, que es una... ese es... ¿Y usted qué se fue a hacer al observatorio? Es una dependencia de la Universidad, administra la Universidad Nacional, y es una dependencia del Ministerio de Educación y a la unidad de métrica del Ministerio de Comercio de esa época, para que me certificaran cuánto era un año en Colombia. Y eran 365 días, 5 horas, 23 minutos. Y no 360. Entonces hay un principio laboral y constitucional del año, de la realidad sobre las formas. Y gracias a eso, en esos 20 años de cotización de esa señora que tenía las 1000 semanas, 20 años, 19 años, 11 meses, algo así, logramos juntar las 1035 semanas que necesitaba el 29. Usted es un genio, doctor. No es un genio, es la pasión la que lo hace genialidades. Sí, y un hombre inteligente y descubrió eso y se fue para el observatorio, no a mirar la luna, ni andar que me dan una constancia. No, ni preguntar por las dulumocas, ni andar en las Pero constelaciones. hoy hay una sentencia de 40 páginas sobre eso, sino que a mí me emociona. Pero claro, que yo lo hice hace 10 años. Pues cómo no se va a emocionar si lo consiguió. Doctor Oscar Iván, no quiero abusar más de usted en estas horas tardías, pero nuestros oyentes están felices. Tenemos colapsado los teléfonos. 2 cosas, y ya que emocionado, esto me logró emocionar. Sí. El público y su deferencia a Julián y su equipo de trabajo acá con Diego y Simeón. Primero, no dejen de cotizar. Mucha gente no lo hace por pobreza, pero mucha gente no lo hace por irresponsabilidad, o por como pereza, esos millones de colombianos que en el exterior. O por desconocimiento. Sí. No dejen de cotizar. Y segundo, sobre todo, que uno mientras cotiza, lo cotiza para la pensión de invalidez o de sobrevivencia, porque uno cotiza para vejez, pues uno puede morirse antes, o puede quedar inválido, como salió con el COVID. Mucha gente tenía con qué, no cotizó y dejó a su familia en la orfandad. Claro, por el COVID. Claro. Segundo, no corran, ese es el acto más estúpido. ¿No corran en qué? A ir, cuando tienen 800, 900, 1000 semanas, 500 semanas, a retirar esos ahorros en los fondos privados y menos en Colpensiones. Una señora se fue hace 2 meses con 990 semanas, cuando va a haber pensión con 1000 semanas. No vayan a solicitar la indemnización sustitutiva, porque es un acto de irresponsabilidad. Esos 15, esos 20 millones de pesos que usted reclama en Colpensión, esos 50 millones que reclama usted en un fondo privado, son hambre y mañana y hasta que usted viva. Como decía mi abuelita, pan de ahora, hambre de mañana. No retiren eso. Entonces 1 es no dejen de cotizar. 2, y como dice el doctor, no salgan corriendo a retirar la plata de Colpensiones. Y un tercero, siempre sean curiosos. Pregúntale a papá, ¿trabajaste? ¿Dónde trabajaste? ¿Tienes pensión? Como la señora Lorenza. Sí. La señora Lorenza es muy probable que tenga una pensión. Hay muchas Lorenzas, personas que si hablamos con ellas pueden rescatar su pensión. Es el jurista, es el abogado, es el experto, es el profesor universitario
es el abogado litigante Óscar Iván Palacio. Doctor Óscar Iván, ¿usted tiene un correo? Sí, claro que sí. ¿Qué correo tiene? Es muy fácil, oscarivanpalacio@gmail.com. Lo repetimos, es tan amable. oscarivanpalacio@gmail.com. Yo lo acabo de apuntar. El correo del doctor Óscar Iván es Óscar Iván Palacio, como se llama él, jurista, abogado, laboralista, experto en pensiones, oscarivanpalacio@gmail.com. Y para las personas que estén más vigentes con la red, en todas las redes sociales estoy. Como Óscar Iván Palacio, Óscar Iván Palacio T, abogado Óscar Iván Palacio, me pueden buscar en las redes. O sea, usted es como millennial, como generación Z. No, estoy aprendiendo a eso, esto es una reeducación porque realmente tenemos que estar vigentes. Claro. Tenemos que estar vigentes. Bueno, pero y esa a mí me conmocionó sí. la entrevista de antier del doctor ecuatoriano. Ah, sí, de Manuel Cesenio. Claro, no, la sexalescencia. Sí. La sexalescencia. Es que, claro. Es que realmente, importante. ¿Usted escucha Nocturno? ¿Sabe qué? Sí, la escucho y muy a menudo. Hay veces usted es muy duro en ciertas cosas, pues lo respeto y hoy ha sido muy generoso, sobre todo con esta reforma pensional que es una cosa buena de este gobierno. Correcto, hay que decirlo. Tiene defectos, seguramente se van a caer unos artículos, hay mucho para mejorar, se habló muy poquito de la discapacidad. En Colombia hay 1 millón de personas en discapacidad, hay 300.000 personas en la miseria que necesitan quien los atienda y nada se dijo sobre eso. Hay muchas personas que se divorcian después de 40 años y quedan abandonadas, pero la ley tiene cosas muy buenas, sobre todo la pensión solidaria, la pensión semicontributiva, que no es una pensión, un auxilio, la pensión anticipada. Pero realmente es muy importante en que las pensiones, el sistema pensional sea cada 5 años, cada 10 años que se examine, porque hay mucho déficit de atender al ser humano en Colombia. Y lo otro. La drogadicción, la mendicidad, hay muchos temas sociales. Pero lo otro, doctor, que es una gran lección que le aprendió usted hoy. Abandonar, que podamos distanciarnos de la informalidad. Sí. De la informalidad. Que seamos trabajadores formales para poder cotizar. Sí. Y sobre todo que todo no sea resolver con un cheque. Maravilloso este avance social para sacar a 2 millones de colombianos de la indigencia y a 3 y a 4. Pero también que todo no sea plata. Entonces, que nos organicemos para que haya una cultura del envejecimiento. Una cultura. Sí, porque nos estamos Colombia se está viejitos con un cheque de 200.000 pesos. Oiga, doctor, un tipo de 62 años. Usted no vino a proponer este tema. La responsabilidad la asumo toda yo. Sí. ¿A usted no le gustaría de pronto ir al Senado de la República? Sí, la vida me da esa oportunidad para hacer un granito de arena en dar ideas, traer ideas. Pues yo le digo, ¿cómo es que en los municipios de Colombia no hay sociedades de adultos mayores? ¿Por qué no hay centros para que estos adultos mayores hagan voluntariado? El médico de 67 años está vigente. El ingeniero. Claro. El ingeniero, el maestro, el albañil, claro, el guarda de seguridad, la profesora, la maestra de tantos años y que oriente un colegio de niños. Rescatemos 5 millones de colombianos que tienen 60, 70. Hoy Lorenza, a los 88 años, en la penumbra apuntando nuestro teléfono, tiene mucho para dar. Hay que nos enseña mucho usted que es un hispanófilo y lo felicito porque yo amo a España. Ole. Es que en España los clubes de los adultos mayores sirviendo. Claro. Es que usted a los 62, 65, 70 años en su casa vegetando porque tiene una pensión. No. Ahora, no los pongamos en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. No, que sean asesores, que sean orientadores. De la gente pobre, de las instituciones, que enseñen las historias a los niños, a los jóvenes, que contribuyan hasta el día que respiren. Porque llegar uno a viejo para vegetar, no, es un asalto a la dignidad del ser humano. Aquí tenemos una ola muy linda, ellos la bautizaron así. Sí. No me vaya a brincar por el nombre ni nada de eso, pero la ola se llama la ola de los nada que hacer y son los pensionados. Pero ellos siempre me recalcan que están muy activos,
que lo están... Claro, y es así, pero no le vamos a cambiar el nombre. Pero Sí, hay ya. consejos de la juventud en todos los municipios, porque no hay consejos de los adultos mayores. Exacto, casos son los jóvenes pero no solo únicamente. para ir a pelear allá y jugar ajedrez, muy bueno en la recreación. Sí. Y que haya en universidades, que haya al menos el 1% de los cupos en todas las instituciones universitarias para los mayores de 60 años. Vayan a estudiar, Claro. pero que también ellos contribuyan con su conocimiento, Hubo que un le hombre- regalen horas a la alcaldía, a las escuelas, Claro. a los más pobres, a las organizaciones sociales. Pero que no vayan a jugar damas chinas. Pero mire, hubo un hombre muy importante en la sociedad colombiana, paisa él, Nicanor Restrepo, y ya entrado en años, Sí, setentón, ese fue joven, pero Sí, pero ya entrado en años- estudió sociología. se fue para París a estudiar sociología y dijo, no, yo ya me pensioné, pero quiero seguir preparándome, seguirle dando de comer al intelecto, y se fue a París a estudiar sociología. Claro. Entonces, ¿por qué nuestros viejos no pueden estudiar? Contribuir, estudiar y contribuir. Claro. Yo los invito a que no se queden en la casa, pero esto es una actitud del gobierno, en la sociedad, en las Claro, familias, de orientar, para de que el promover. adulto mayor sea respetado, pero que sea útil. Es que ese conocimiento vegetando es terrible. Yo quiero votar por usted. Que Dios lo permita. ¿Cuál es el correo? oscarianpalacio@gmail.com. ¿Y los números telefónicos? 310-496-9696, 316-875-3202, todas las redes sociales como Oscarian Palacio. Y por favor, cotizar y preguntar mucho sobre esta reforma pensional, que tiene cosas novedosas, cosas gratas y otras que a mediano plazo hay que mejorar, como es la pensión para las personas discapacitadas que necesitan una ayuda y que están en la pobreza. ¿Y usted algún día me trae aquí al doctor Vladimir González? Claro, porque es una caja de música con una ventaja, con estadísticas, Con números. con números, y te hace una poesía sobre... ¿Cómo? Él lee un libro Sí. de Borges, de Napoleón, de Hitler, y sobre eso te hace una poesía donde están todos los temas resumidos. Es un genio. Es un genio. Porque no se ruborice con lo que estamos diciendo, que él sabe quién fue su jefe, sabe que lo es. Doctor Oscar Iván, abogado, Oscar Iván Palacio, jurista, experto en pensiones y en muchas cosas más. Pues un abrazo. Gracias por tener en sus brazos a nuestros oyentes, por orientarlos de la manera tan bonita, pero también tan apasionada como lo acaba. Qué triste para aquellos que no viven la vida con pasión, porque serían prácticamente unos muertos en vida. Pero usted lo que ha demostrado es esa vitalidad y esa ganas de ayudarle a los demás. Un abrazo y muchas gracias. Doctor Julián, a usted, a su equipo, a la cadena de RCN, muchas gracias por lo que hacen. Y a Nocturna, hombre. A Nocturna, La RCN, radio en pues, pijama. usted creador. Y una pijama muy de seda para estos 10 grados. Doctor Julián, Señor. Gracias a la cadena, gracias a Nocturna, gracias a usted, porque realmente hace mucho por los adultos mayores en Colombia, y rescatémoslo para que sean parte fundamental de la productividad en Colombia, con su experiencia y su conocimiento, y que tengan una mejor calidad de vida, todos en la seguridad social. Abogado Oscar Iván Palacio, yo soy Nocturna RCN. Yo también soy Nocturna RCN y muchas gracias.